La operación militar especial de Rusia contra Ucrania ha afectado gravemente la logística de transporte de Eurasia. En particular, afecta la carga que viaja a lo largo de la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, que tiene como destino a Europa a través de la empresa Ferrocarriles Rusos. ¿Hasta qué punto el conflicto en Ucrania se ha convertido en un dolor de cabeza para las exportaciones chinas? ¿Y qué está haciendo Beijing para no depender de Rusia? Un mes después de que comenzara la operación rusa en Ucrania, el secretario general de la Asociación Europea de Transporte Ferroviario, Conor Fein, advirtió que la cadena de suministro globalizada se estaba desmoronando. Puntualmente, el tráfico ferroviario de la iniciativa de la Franja y la Ruta de China, despachado a través de Rusia en la empresa Ferrocarriles Rusos, se ha desplomado. Ferrocarriles Rusos pertenece al gobierno del país euroasiático y tiene el monopolio en los transportes por ferrocarril en todo el país. Es el principal operador en la ruta y el único transportista dispuesto a cruzar la frontera rusa. Incluso desde la propia empresa rusa reconocieron que la ruta de la seda del norte se ha visto significativamente obstaculizada. Las interrupciones del tráfico ferroviario han sido particularmente significativas en Kazajistán, un país clave en la nueva ruta de la seda impulsada por Beijing. En 2021, Kazajistán sirvió como una parada de la iniciativa de la Franja y la Ruta, que fue atravesada por una cantidad récord de contenedores en tránsito. Estamos hablando de 1 millón de contenedores. En abril de 2022, 5 semanas después de que comenzara la ofensiva rusa, este volumen cayó un 21%. Peor aún fue la disminución de los envíos de trenes desde Europa hacia China, cuyo número se redujo inmediatamente en un 43%. En medio de las sanciones económicas impuestas después de la operación militar, el Kremlin aumentó su búsqueda de ingresos adicionales al aumentar drásticamente las tarifas de tránsito, lo que impactó en los flujos de carga por carretera, aire y ferrocarril de Eurasia a través de Rusia. Los exportadores afirmaron que antes de que comenzaran las operaciones militares, los costos de logística en Rusia representaban entre el 5 y el 30% de los costos de exportación, pero posteriormente aumentaron entre el 50 y el 60%. Este incremento significativo de los costos ha impulsado a las empresas de transporte a buscar alternativas ferroviarias euroasiáticas menos costosas a los trenes rusos. Estos inconvenientes obviamente preocupan a Beijing, ya que podrían ver perjudicadas algunas de las 82 rutas euroasiáticas en las que opera la iniciativa de la Franja y la Ruta. Hay que recordar que los trenes chinos cargados de mercancías dan servicio a 200 ciudades europeas en 24 países. Por lo pronto, la principal alternativa provisional emergente para reemplazar a ferrocarriles rusos ha sido la ruta de transporte internacional transcaspiana, también conocida como el Corredor Medio. Este circuito comienza en China y transita a Kazajistán hasta su puerto de Aktau en el mar Caspio. Allí los trenes se cargan en transbordadores de carga y descarga para el viaje a Bakú, la capital del país. Los trenes del Corredor Medio se envían hacia el oeste a través de Georgia y hacia Europa a través del ferrocarril que une la capital de Kazajistán, Bakú, la capital de Georgia, Tbilisi y la ciudad turca Kars, o bien mediante transbordadores del Mar Negro a Bulgaria y Rumania. Este corredor logístico es una extensión del corredor de transporte Europa, Cáucaso, Asia, que involucra a la Unión Europea y 12 estados de Europa del Este, el Cáucaso y Asia Central. Este circuito se originó hace apenas 6 años, cuando las autoridades ferroviarias y portuarias de Azerbaiyán, Kazajistán y Georgia firmaron un acuerdo para desarrollar la ruta. Se estima que en el transcurso de este año los volúmenes de tráfico de esta ruta podrían multiplicarse por 6. Las ambiciones de Beijing en la región se vieron manifiestas en septiembre de 2022 cuando firmó un acuerdo histórico con Kirguistán y Uzbekistán para construir un ferrocarril que proporcionara una ruta más corta a Europa sin pasar por Rusia en el proceso. El proyecto será financiado y construido conjuntamente por los 3 estados, siendo China responsable de la construcción de 160 kilómetros de la nueva línea.
Según los informes, el ferrocarril acortará la ruta de China a Europa en casi 1.500 kilómetros y reducirá el tiempo de viaje en 8 días. Ahora bien, hay que decir que los volúmenes de tránsito de la ruta de transporte internacional transcaspiana son actualmente una fracción de la carga ferroviaria que China solía enviar a Europa a través de ferrocarriles rusos. Sin embargo, mientras la perspectiva geopolítica actual de Rusia siga siendo turbia, el corredor medio representa una alternativa logística viable, sobre todo teniendo en cuenta que el interés de Beijing en mantener su acceso a los lucrativos mercados europeos permanece inalterado. Del mismo modo, mientras continúe el conflicto en Ucrania, el interés del régimen chino en desarrollar nuevas rutas ferroviarias euroasiáticas alternativas que protejan su acceso a los mercados europeos seguirá latente.